Nuestro hospital es un hospital enclavado en el centro de la ciudad, hospital docente, universitario, y donde comenzamos con el programa de aplicación de factor de crecimiento epidérmico del 2019 a la fecha, aunque se había administrado anteriormente con menos influencia. Sin embargo, como programa se instaló en 2 hospitales céntricos del país, el Hospital Moscoso Puello y el Hospital José Francisco Cabral Ibáez. Por lo tanto, la ponencia mía tendrá poca duración porque el doctor Sosa, que es el líder del programa en Santiago, va a tocar los temas más... ¿Dónde le doy para avanzar acá? Me imagino. Pero para hablar de el resultado, hay que hablar primero de la incidencia de la diabetes a nivel mundial. Según la IDF, tenemos actualmente una cantidad importante de pacientes en el mundo. Se ha convertido la diabetes más que en una epidemia, una pandemia, en una catástrofe en salud, y así se denomina. Los datos de la IDF se corresponden a que actualmente tenemos hasta el 2021 una cantidad de unos 537 millones de pacientes en el mundo, con un incremento de un 46%. Para América Latina, la IDF proyecta que para el año 2030 habrán unos 410 millones, actualmente con un incremento de 46%, 32 millones de pacientes que conviven con diabetes. ¿Qué tenemos en el país? Tenemos una gran población de pacientes diabéticos, generalmente la gran mayoría, el 80% son tipo 2, pero las estadísticas se van renovando y se van actualizando. Tenemos 12.7 de pacientes diabéticos que conviven con diabetes y un 11% de pacientes prediabéticos. Eso hace que tengamos una incidencia de un 24%. Una gran población de pacientes jóvenes obesos, que esto induce a la aparición de diabetes tipo 2, y aumentando las comorbilidades por enfermedad cardiovascular. De hecho, tenemos la gran influencia de pacientes con cardiopatía isquémica, tipo infarto agudo de miocardio, o con enfermedad cerebrovascular y los problemas vasculares periféricos. Esto es importante debido a que si proyectamos la estadística reciente del Ministerio de Salud Pública, se habla de que el 30% de los pacientes adultos con 30, yo creo que más, 34% hipertensos, con un 21% de pacientes renovados a 21 y con una tasa de obesidad mórbida de 78%. Esto hace que tengamos estos datos aplicados de la IDF y también del Censo Nacional, que se cortó en el año, acuérdense, en el 2021. En la República Dominicana tenemos por adultos con intervalo de confianza al 95%, con República Dominicana 865, con una prevalencia de un 12.7, que coincide con el dato producido por el Ministerio de Salud Pública, y con adultos sin diagnosticar todavía, que es mucho más peligroso, unos 322.000 casos de pacientes que conviven con diabetes, siendo diabéticos sin saberlo. De ahí la importancia de la gran aparición de estas úlceras neuropáticas o isquémicas en los pacientes diabéticos, la influencia de esta en el cierre y en la morbilidad de estos pacientes, aumentando su nivel de sobrevida, que es corta luego de la aparición de la úlcera y el no cierre de esta, a una entidad que muy bien todos conocemos, una cifra bastante alarmante. Tenemos que tratar de enfocar y dejar el mensaje de que esta alternativa en cuanto al manejo del paciente diabético no es solamente no es una panacea, es una alternativa junto con los tratamientos convencionales endovasculares, los procedimientos de revascularización y la aplicación de sustancias tópicas a nivel del lecho de la úlcera, que coinciden en el cierre. Todos coincidimos en que debemos de manejar el cierre como tal, y en todos los países del mundo la úlcera por diabética sigue siendo uno de los problemas más importantes. Nunca hay mucha divergencia en cuanto al enfoque del cierre de úlcera. Sin embargo, tenemos que el costo aproximado de gasto por paciente ronda los $1.500, lo que significa que para el gasto de salud también es importantísimo. Unas 7.957 muertes asociadas a diabetes. Sin embargo, cuando miramos la literatura, vemos que por pie diabético mueren a nivel mundial 1 millón de pacientes y 4 millones de pacientes mueren en el mundo como causa de la diabetes. Esto incluye la nefropatía diabética,
la insuficiencia, la oclusión, los problemas vasculares, las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad cerebrovascular. Pero ¿qué pasa? Que está afectando no solamente a los grupos etarios que tienen que ver con los extremos de la vida, también estamos los niños, y hay una estadística que es bastante lastimosa, que existen aproximadamente unos 492 casos de niños diagnosticados con diabetes que no saben que son diabéticos y cuya repercusión la veremos más adelante. Por lo tanto, según el censo del 2020, tenemos que la población nuestra ronda los 10.448 personas. Yo digo esto sin la influencia de los extranjeros. Conviviendo con diabetes, 1.188.000 personas, que esto es bastante importante, con un costo global de 78 millones. Esa cifra es bastante larga, que a veces no vale la pena ni mencionarla, sin embargo tiene mucha importancia, con una cantidad de úlceras neuropáticas de 35.000 y pico de pacientes. Yo digo pico porque siempre se extiende, 35.643 casos, y úlcera compleja 12.475. Ahí entra la parte del diagnóstico temprano, del manejo íntegro de la unidad de pediabético, que corresponde no solamente al Hospital de Santiago, sino al Moscoso Puello, donde tenemos 2 unidades de pediabético con una influencia de pacientes que ronda los 1.200 pacientes semanales, 4.800 pacientes semanales, y cuando usted proyecta eso un año, tenemos casi 50.000 pacientes vistos a nivel del hospital. Por eso tenemos esta cifra. Esa cifra es alarmante, y nosotros que tenemos mucho tiempo en este hospital vemos esta cifra que corresponde al nivel de amputación, 6.611 amputaciones por año, donde nosotros vemos que estadísticamente, cuando un paciente se amputa el primer año, el 30% muere, a los 3 años el 50% y a los 5 años el 70% de los pacientes fallecen. Esto tiene relevancia debido a que el diabético como tal tiene una vida de muy mala calidad, en el sentido cuando hay descompensación y cuando existen los fenómenos fisiopatológicos propios de la diabetes. Tenemos que la campaña de concienciación y de seguimiento a los pacientes en las unidades primarias de atención sería el foco de atención, porque los pacientes de tercer nivel, o lo mejor dicho, los hospitales de tercer nivel, son los pacientes que debemos de dejar para situaciones complejas. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que nos llegan en estadio avanzado, y muchas veces no le podemos dar a estos pacientes la salida de revascularizarlo y darle una alternativa desde el punto de vista endovascular. El factor de crecimiento epidérmico fue descrito por Stanley Cohen en el año 1962, de hecho fue Premio Nobel de Medicina, y es un polipéptido de 53 aminoácidos descrito y diseñado por el Centro de Ingeniería y Biología Genética de Cuba, donde se comenzó con este ensayo. Primero se utilizó en el síndrome del Sold-Erickson y en úlceras corneales en conejos, y luego se fue extrapolando hacia la población de Cuba, Venezuela y nosotros. Como tal, y el grupo y en el trabajo que vamos a presentar, tenemos ya una estadística que podemos mostrar. Tenemos desde 2019 hasta la fecha casi 1.000 pacientes a los cuales se han salvado dichas extremidades, y cuando intilamos el factor de crecimiento del EGF a nivel de la úlcera, en el nicho de la úlcera, es el único tratamiento intralesional que existe actualmente. ¿Cómo actúa el medicamento? Actúa sencillamente acoplándose a un receptor G1 que va a hacer con efecto a través de a nivel transitoplasmático con actividad de tirosina quinasa, es decir, que cuando se inyecta el producto genera una serie de fenómenos y de cambios a nivel del lecho de la úlcera que produce un aumento de la angiogénesis, que es típica del paciente diabético en el daño micro y macrovascular, conjuntamente con el daño neuropático. Este medicamento es una alternativa. Nosotros queremos que se replique dichas aplicaciones porque hemos visto y hemos disminuido bastante la cantidad de pacientes amputados. En mi hospital, por ejemplo, se hacían 6, 7 y 8 amputaciones semanales. Luego fueron disminuyendo. Cuando se integra el programa, vimos pacientes que fueron incluidos en este y comenzamos la disminución grosera de este tipo de, no quiere pasar. Es una gran alternativa. Desde el punto de vista
de que estos pacientes isquémicos, que son por definición, pacientes con índice tobillo-brazo por el 0,7, con índice con úlcera compleja, llega mucho más de 5 centímetros. Esto es típico de estos pacientes. Estimula la granulación, esta es la forma de acción del medicamento, aumenta el epiteliólogo, es decir, aumenta el índice de granulación y la repetilización de las úlceras en el diabético. Reduce el número de intervenciones quirúrgicas en estos pacientes y las recidivas, y reduce el número de debilitamientos quirúrgicos, algo importante en el paciente diabético, debido a que muchas veces nos llegan muy anémicos, nos llegan con enfermedades renales y enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, tenemos que compensarlo para poder llevarlo al tratamiento, disminuyendo el número de amputaciones como objetivo principal. Cuando mostramos las estadísticas, vemos que comenzamos el programa el 1 de abril del 2019 hasta el 2023 e incorporamos estos pacientes, 159 pacientes, ya entramos en pandemia, por eso disminuyó en el 2022 y 2023, ¿no? Y la distribución por sexo, generalmente el hombre es mucho más afectado, 65% versus un 35% de mujeres. Esto tiene mucho impacto social y familiar, debido a que el paciente diabético que es cabeza de familia sufre muchas comorbilidades. Entonces, ahí entra la parte del trabajo, ahí entra el trabajo de manutención de la familia. El grupo etario más importante del trabajo se corresponde al primero de edades comprendidas entre 51 y 60 años, en segundo lugar de 41 a 50, segundo lugar, perdón, de 61 a 70, y tercer lugar de 41 a 50. Sin embargo, en los extremos de la vida, entre 71 y menos de 30 años, debido a la gran influencia de la obesidad, tenemos pacientes tipo 2 que también nos asisten allá. La causa como tal es neuropática, coincide con la literatura mundial, aunque nosotros como país en vía de desarrollo tenemos mucho más génesis de la entidad de pie diabético, las causas neuropáticas versus las causas isquémicas. Sin embargo, las isquémicas también son importantes y cuando nos llegan a tiempo podemos entonces darle tratamiento, debido a que hay un servicio de cirugía vascular y endovascular que también nos asiste en el tratamiento de la úlcera de pie diabético. Estos estadios y la clasificación importan, y hay muchas clasificaciones, no nos ponemos todos de acuerdo. Esta la de WIFI, la de PEDIS, la de Warner la utilizamos y encontramos que en la mayoría de los pacientes que fueron incluidos, es decir, los 615 casos que nos corresponden a nosotros, tenemos un tipo WAD de tipo 3, fueron úlceras complejas. Sin embargo, en pacientes 4 con isquemia importante, crítica, que no podemos hacerle derivación ni mucho menos, lo incluimos en el programa y tuvimos cierto grado de éxito en estos pacientes. Son pacientes difíciles, pero tuvimos que ponerlo en la estadística. Según la resolutividad de los casos, vimos un resultado bastante importante. Vuelvo y le digo, no solamente como aplicación, sino también como seguimiento de todas las otras alternativas que se utilizan en los pacientes. La curación fue en la gran mayoría, 526 pacientes se curaron con úlceras complejas, en ventana de tratamiento 28 con granulación en este momento hasta el 35, ese corte se hizo el mes pasado, 4 amputaciones, subió un poco, hay un paciente que tenía COVID, cuando el COVID entró y entonces tuvo abandono de tratamiento para llegar al hospital, y 22 de ellos abandonaron el tratamiento. Indicadores seleccionados para los 615 casos que son los casos más importantes de nosotros. Tenemos sexo masculino, 466 casos. Esto es importante, como le expliqué ahorita, de que el hombre cuando sufre un nivel de amputación mayor, pues entra en un estado depresivo y de hecho los pacientes diabéticos tienen afecciones psicosociales y psicoemocionales que lo limitan mucho. Las mujeres, 152 casos, 59 promedio en la edad. Y aquí hablo de úlceras complejas, 49 centímetros la gran mayoría, que son los pacientes que nos llegan. El tiempo promedio de tratamiento hasta la fase de granulación, el hecho de llevarlo hasta que llegue a 1 centímetro, 39 días, con un promedio de curación de 58.7 y un uso promedio de medicamentos de 15,2 puntos bulbo como terapia alternativa. Tenemos las evidencias que son pacientes femeninas de 52 años con úlcera pediátrica Warner 4,
tiempo de lesión de 40 días, tiempo de la cicatrización de 92 días. Y cuando vemos esta catástrofe, nosotros nos planteamos lo siguiente: el tratamiento de una úlcera de pie diabético depende de 4 factores. Número 1, la descarga. Número 2, el manejo de la infección. Tercero, cuidado de herida. Y cuarto, manejo de la enfermedad arterial periférica. Todo tiene que ir combinado para que pueda haber éxito. Sin embargo, esta paciente, con el periodo del tiempo, pues pudimos seleccionarlo y devolverla a su vida. Segundo paciente es un masculino de 57 años que nos llega con este tipo de lesión, una lesión importante con lesión de tendones, fascia profunda a nivel de la región dorsal del pie, con flujograma isquémico, pero sin embargo tenía algunas arterias dorsales patentes. Comenzamos las aplicaciones, en 3 meses aproximadamente pudimos resolutarlo y el paciente se integró de nuevo a su vida típica. Otra lesión de Watney tipo 4, tiempo de duración de 60 días, aquí un poquito menos, y estos bulbos aplicados fueron 18. De hecho, estos pacientes una vez deberían ir al área de podología y podiatría para nosotros complementar esta parte para que no se reulceren y que tengan una mejor sobrevida. Este otro caso importante también de una paciente que tuvo este tipo de lesión, con esta gran lesión extensa desapropiada, a lo cual se le hicieron incisiones de descarga, debridamiento profundo, necrectomía. No tuvo necesidad. Estos pacientes todos tienen que llevar un Doppler que nos hable de los índices de isquemia con cultivo negativo para ser incluido en el programa. Y así fue incluido y así fue tratado. Al final teníamos esos muy buenos resultados. El nivel de amputación mayor, como dije ahorita, comenzamos con 144 pacientes al 2019. Al día de hoy tenemos 43 amputaciones. Esto ha sido que, debido a esa curva que ha ido aplanándose y bajando sistemáticamente, podemos seguir avanzando en cuanto a la gran mayoría de los pacientes que sean referidos para la aplicación y evaluación en las unidades primarias y luego en la asistencia del hospital. Y como decía el profesor René Leris, el pensamiento humanista nos obliga a descuidar nada más que poder aportar algún día una mejora a la suerte del hombre enfermo. Con ustedes ahora pasa el doctor Sosa. Muchas gracias.